Estamos aquí en Discutamos México, soy Ignacio Solares y vamos a tratar de un tema apasionante, sobre todo eso apasionante y muy especialmente ahora en el bicentenario que estamos celebrando. El toreo, lo que ha significado el toreo para este país. Yo pienso que eso que llamamos algo tan abstracto como identidad nacional, que pues está más allá de los discursos políticos y de los sellos oficiales, tiene que ver con muchas actividades culturales. Yo pienso que la identidad nacional tiene que ver, por ejemplo, con leer Pedro Páramo o La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, pero parte de esa cultura, parte de esa identidad nacional que llamamos, yo creo que es fundamental el toreo. En todos sentidos, en nuestra vida cotidiana, por más que no seamos aficionados, estamos inmersos en esa fuente verdaderamente riquísima que ha sido el toreo a lo largo de este bicentenario. Desde luego los toros llegaron con Hernán Cortés. Hernán Cortés le encantaban las justas taurinas y mandó a traer toros bravos, ¿no? Y empezaron los festejos en México. Pero los españoles los llevaron a donde quiera que iban, es decir, a toda América. Lo que hay que preguntarse es lo que decías tú. Bien, ¿por qué en unos lugares se quedaron, y muy específicamente en México, y en otros se fueron los toros? A la primera prohibición se acabaron los toros, o a la segunda, aquí persistieron, y vaya si hubo prohibiciones. Juárez fue enemigo de los toros, Carranza fue enemigo de los toros, fueron prohibidos en el DF varias veces, en Puebla. La gente se iba a los alrededores, donde no habían sido prohibidas las fiestas taurinas. No, bueno, ¿y por qué no se quedaron en Cuba? ¿Por qué no se quedaron en Argentina? En Uruguay. Especialista en el tema del toro. Pues yo creo que mucho tuvo que ver el liderazgo, ¿no? Como en todas las cuestiones, el gusto de Hernán Cortés por esto, que trae los toros de las Antillas, trae los toros de España. Y aparte, veamos una cuestión importantísima, ¿eh? No era nada más traer toros que fueran bravos o de lidia, que tal vez en aquella época todavía no se distinguía exactamente, sino es que no había bovinos en México. O sea, el mérito de estos hombres es que traen los bovinos como alimentación, traen los bovinos como un suplemento indispensable para su subsistencia en México, y al mismo tiempo se preocupan por traer el toro bravo para hacer sus fiestas. Eso ahora el liderazgo de la gente, de Hernán Cortés y su gente más cercana, por el gusto por los toros, que de unos cuantos años, 10 años después de que conquistaban Tenochtitlan, pues ya estaban dando fiestas con toros, ¿no? Corriendo toros, como lo registra la historia, ustedes que saben mucho más de eso. Sí, viene a ser el espectáculo popular más antiguo de México. Y hay que resaltar que era un toreo muy diferente al que vemos en la actualidad, ¿no? Alancear a los toros con garrochones, con varas largas de madera, y cómo el público mexicano, el pueblo mexicano rápidamente se identificó con el sentido lúdico, con el dramatismo, con la emoción incomparable del toreo. Y se ha mantenido durante tantos años en México a pesar de estos pesares, de estas prohibiciones, pero desde luego que está arraigado como una de las grandes tradiciones culturales que tiene este país, ¿no? Desde luego que los cánones, las reglas, el oficio de lidiar reses bravas provienen de España, pero aquí se ha logrado que, sobre todo con protagonistas muy particulares, muy señalados, elegidos, han podido darle un nuevo giro a la forma de hacer el toreo, con una mayor variedad, con un mayor sentimiento, con una mayor hondura. Quizá esto apegado tal vez a la idiosincrasia, a la forma de sentir y de ser del pueblo mexicano, que ineludiblemente se reflejan, creo yo, a la hora en que un Silverio, un Callao, un Pana en tiempos recientes, efectivamente, se ponen delante del toro y expresan su interior y lo vuelcan a la hora de interpretar el toreo. Y perdón, pero Calecero una vez me dijo algo. El propio Manolo Martínez. Claro, pero fíjate que Calecero una vez me dijo algo que no se me olvidará jamás. Le hablaba yo sobre la Verónica, ¿no? Para que él hablara de la Verónica. Y dijo, mire Paco, la Verónica uno pone las manos así, como pidiendo clemencia. Esto es algo que difícilmente digo en español. Pedir clemencia, ¿no? La crueldad es cosa bastante española también, ¿eh? Ponerse así, ¿no? Pidiendo clemencia, y de pronto con esa modestia con la que hacía el paseillo, con esa misma llamaba al toro, y era prodigio lo que salía de aquel, pidiendo clemencia. Manolete no pediría clemencia, era un conquistador. Sí. Es un toro muy especial el toro mexicano, hay que mencionarlo. Es que los mismos toros españoles, y yo estoy pensando desde Montes, pasando por Chicuelo, Paco Camino, el Niño de la Capea, ahora Enrique Ponce, han preferido al toro mexicano que al toro español. Esto es muy importante.
El estar comparando el toro español y el toro mexicano se me hace obviamente un absurdo, hasta por alimentación, altura, porque el medio ambiente influye obviamente al animal. Ese animal que se adapta a México se hace con una calidad para provocar un sentimiento en el toreo que no se da en España. Por eso tenemos un sentimiento diferente, porque se da un toro diferente. Yo creo que el toreo en México, las grandes épocas de los toreros mexicanos se dan a raíz de grandes cambios de las ganaderías mexicanas, que es precisamente cuando viene Gaona a manifestarse ya Gaona como un torero de a pie, con todas las cualidades, con la capacidad de competir con cualquier torero español. Y viene el principio de la ganadería mexicana ahí. Viene la segunda parte de la ganadería mexicana cuando es Armilla, Garza, etcétera, y todos los que lo siguen, el Silverio, en fin, todos los que has mencionado tú. Cuando se consolida San Mateo, con la importación de principios del siglo pasado, cuando se consolida Piedras Negras, con la importación del siglo pasado también, y todas las ganaderías que salieron inmediatamente alrededor de ellos. Viene la tercera época del toreo mexicano importante, cuando Manolo, Curro y Eloy, cuando San Mateo hace eso, las 4 ganaderías que hoy son las madres de las ganaderías mexicanas, que son Mimeahuapan, Reyes Huerta, San Martín, Los Martínez. Esa es la gran época la última gran época que nos ha tocado, Manolo, Curro y Eloy, porque se dio un toro para esa época y hubo ganaderías para ese momento. Yo creo que ahora está gestándose la nueva época del toreo mexicano. ¿Por qué? Porque se va a mezclar la segunda generación de esas ganaderías, hijas de las 4 que acabo de hablar, con la importación del toro español de los 90, que va a ser un nuevo toro mexicano. Yo estoy convencido de eso, lo sostengo y lo puedo probar y lo estoy queriendo probar. Se va a hacer el nuevo toro mexicano, producto de la mezcla de lo que se importó a principios del siglo XX, lo que se importó a finales del siglo XX, y con un sentimiento y una forma de ver el toro que tenemos los mexicanos y una forma de interpretar lo que tenemos los mexicanos. En estos tiempos, poco blandengues de la posmodernidad, donde la gente no enfrenta la muerte, no enfrenta el sacrificio, y por supuesto le tiene sin cuidado el sentido del honor, que la gente es inauténtica, que no tiene memoria, que no se siente obligada de hablar a los demás, de sus cambios de ideas, de posiciones. El toreo es todo lo contrario. El toreo es una defensa del sentido del honor. Te grita todo el público, te dicen las peores cosas, tienes que apechugar y aguantarte, ¿no? Como también sentirte Dios, cuando todo un redondel, ¿verdad?, te está aclamando y está quitándose gente la ropa y tirándotela al ruedo, ¿no? Es decir, es una educación para la vida. La muerte existe. Es lo único de lo que estamos seguros, que nos vamos a morir, ¿no? Eso ya lo sabemos. Si uno tiene fe, uno no siente que está perdido de antemano, como decía Monterland, un gran taurino francés. Pero fuera de la fe estamos perdidos. Y que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces el torero te hace ver que tienes que hacer algo con tu vida en el tiempo que tengas en tu vida. Fíjense que me parece muy sintomático el que uno ve la fiesta y piensa, por ejemplo, que es un espectáculo cruel, que lo es. No hay quien lo niegue, como es cruel comerse una langosta. Y tampoco imagínense que de repente digamos, bueno, vamos a prohibir los toros, pues entonces también prohibamos la cacería, prohibamos la pesca. Claro. Digo, llega un momento en que... Las carreras de caballos, el salto, carreras de caballos, los circos. Todo. Dice Vargas Llosa algo que me llama la atención, dice, para el aficionado, para el hombre sensible, pues quizá una corrida de toros, una buena corrida de toros está a la altura de una sinfonía de Beethoven o de un cuadro de Goya o de, obviamente, los que han escrito sobre toros. Me llaman la atención, por ejemplo, estoy mencionando a Vargas Llosa, también escribió de toros Cortázar, García Márquez, fíjense de quién estamos hablando. Nos vamos un poquito también para atrás, está Hemingway, tú mencionabas a Monterland, francés. Rubén Darío. Rubén Darío, Martín Luis Guzmán hizo crónicas, Javier Villorrutia, Sabater se ha declarado, Pérez Reverte andaba siguiendo a Curro Romero por todas las plazas. Bueno, pero si nos vamos todavía un poco más atrás, encontramos a Valle Inclán, ¿verdad? Encontramos, bueno, a García Lorca, Ortega, claro, a Ortega y Gasset, encontramos a Alberti, en fin, y ya no se diga a Picasso, por ejemplo, ya no se diga a Falla. Es verdaderamente muy, muy particular un espectáculo como este, que ha tenido esos voceros, ha tenido esas manifestaciones artísticas, y ahora sí que por algo será, ¿no? Hay que recordar que en los años 50, en la televisión, había prácticamente nomás 3 canales, ¿no? Esto es importante recordarlo, 3 canales, el 2, el 4 y el 5.
y había toros en la Plaza México y en el toreo. Se llenaban las dos plazas. Así es. No había toros españoles. Estaba roto el convenio. Y se transmitían todas las corridas por televisión los domingos. Yo recuerdo a las familias, amigos, mi propia familia, reuniéndonos en función de la televisión los domingos. Creo que es fundamental que la televisión comercial, principalmente, que es la que llega a más hogares, atienda al espectáculo taurino. Le va a convenir, yo creo que le va a traer dividendos comerciales, y por otra parte va a permitir que se difunda a un mayor público en cuanto a número el espectáculo que tanto nos apasiona a los que estamos aquí en esta sala. Que yo quiero recordar dos cositas. Una tiene que ver con una anécdota en tiempos de don Porfirio, que el jefe de la policía, ahorita no me acuerdo su nombre, dijo: qué maravilla las corridas de toros. No hay crímenes mientras está toreando. Tenía 5 y 6 plazas la Ciudad de México. Y dice: con solo 5 policías tengo controlados a 10,000 pelados, dijo textualmente. Es interesante, ¿no? Y otra cosa tiene que ver con Ciudad Juárez. Cuando teníamos en Imevisión el programa de televisión, que duró del 85 al 94, y al final entra la nueva administración de Televisión Azteca, se ve que no tenía mucho interés en los toros, se acabó el programa. Pero los aficionados de Juárez a mí me conmovieron, porque lo mismo pasaba en el programa, como ya lo querían quitar, lo mismo el viernes, que el sábado, que en la mañana, que en la tarde, que el domingo. Entonces se turnaban y hablaban a mi casa por teléfono: oiga, ¿cuándo es? Queremos saber en El Paso y en Juárez, queremos saber. Y entonces yo les decía: parece que va a ser el viernes a las 5, ¿verdad? Yo la primera corrida de la que tengo memoria es la despedida de Carlos Arruza en Ciudad Juárez en 1953. Toreó un mano a mano con Juanito Silvetti y eran toros de la punta. Y como mi abuelo era de Santander, mi papá conocía a Arruza, entonces me llevó al Hotel Copec en la calle 16 de septiembre, allá en Ciudad Juárez, a ver vestirse a Arruza de torero. Y Arruza me regaló una copia de una pintura muy famosa que le hizo Picasso. No sé si ustedes la recuerden, es un torero que está poniendo unas banderillas y tiene alas de ángel. Yo recuerdo que en algún momento Andrés Gago, que era el apoderado de Arruza, no sé si recuerdan, dijo, mirando el dibujo, bueno, dice: pero es que los toreros son ángeles. Aparte de ser, como diría Saramago, que es otro defensor de la fiesta, son los últimos héroes que nos quedan en nuestra cultura mundial. Los últimos grandes héroes. Entonces, yo recuerdo que las corridas en Ciudad Juárez se daban precisamente en esas dos plazas, y había un gran flujo de norteamericanos que se venían caminando, porque además la plaza quedaba muy cerca, la Alberto Valderas quedaba muy cerca del puente. Y esta imagen que tengo de los norteamericanos cruzando a pie y de conviviendo en ese entonces, en esta ciudad tan pacífica, suena increíble que lo haya sido algún día, me parece que tiene mucho que ver nuevamente con este símbolo que estamos tratando, que es el de los toros. Muy bien, amigos, bueno, pues creo que ha sido un programa muy rico, se nos quedó la mitad en el tintero. Sí, pues sí. Heriberto Murrieta, muchas gracias. Gracias, Nacho. Eduardo Martínez Urquidi, Paco Prieto, gracias. Un servidor, Ignacio Solares. Creo que como pocas veces el tema del programa y el nombre del programa nos viene a cuento. Discutamos México, un tema a discusión, pero lo que no hay duda, un tema apasionante. Muchas gracias. Pues es un privilegio y un honor estar en este espacio donde se llevan a cabo conversaciones que nos llevan a una reflexión con miras hacia el futuro de nuestro país. Y aunque frecuentemente el tema del rock and roll se ha trivializado, todos los que estamos aquí vamos a procurar precisamente darle una relevancia como la que merece, por cuanto ha cautivado la atención de tantas generaciones aquí en México. Pepe, tú que estuviste ahí en el principio de los tiempos en cuanto al rock mexicano,